Bueno, vamos a trabajar ahora con las actividades 1 y luego con la actividad 5 del módulo, por si quieren ir siguiendo eh, la consigna. Nos dice, con los datos de la siguiente gráfica, se te solicita que en el inciso A calcules la tasa de variación media en el intervalo 2,4 e interpreta su resultado. Traces la recta secante para el intervalo 2,4 y haya la ecuación de dicha recta. Calcules la pendiente de la recta tangente e interprete su resultado y halles la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Este gráfico que ya vieron recién con Silvia, con los datos de la siguiente gráfica, se te solicita que calcules la tasa de variación media en ese intervalo, interpreta su resultado. Vamos a repasar rápidamente cómo calculabas, o sea, primero vamos a analizar qué datos tengo en el gráfico. En el gráfico tengo una función y igual a w de x, ¿sí? Que es esta función en rojo. Tengo la gráfica de la recta tangente y me da 2 puntos también de esa gráfica. Y en este primer punto que me pide calcules la tasa de variación media en el intervalo 2,4, para calcular esa tasa de variación media lo que nosotros tenemos que calcular es justamente la pendiente de esa recta, ¿sí? De la recta secante, ¿sí? Esa tasa de variación media es el incremento de la función dividido el incremento de la variable. Como vimos recién, el incremento de la función en ese punto x más delta x, que en este caso sería 4, que sería el punto incrementado, menos x, o sea, el incremento de la variable, sería 2, ¿sí? Y dentro, fíjense cómo en el numerador tenemos el cambio que se produce en la función, ¿sí? Entonces, en el punto incrementado, 4 sería la imagen 13, por eso es 13, menos 4, que sería la imagen del primer punto, ¿sí? Una vez calculado ese valor, sería 4,5. Como Silvia dijo anteriormente, ¿qué nos mide o qué podemos interpretar de acuerdo a esta tasa de variación media? Nos informa en promedio cómo está variando, cómo está cambiando la función por cada unidad que se incrementa la variable independiente en ese intervalo 2, 4 que nos da el ejercicio, ¿sí? Que sería ese intervalo x, x más delta x. Entonces, en ese intervalo nos mide en promedio cómo está cambiando esa función. No sé si hay alguna duda, si quieren aclarar algo. ¿Seguimos? Sí, no hay consultas. Bien, esto era lo que habían visto con Silvia recién. ¿Qué nos pide en el inciso B? Que tracemos la recta secante para el intervalo 2, 4 y que hallemos la ecuación de esa recta. Para trazar esa recta secante tenemos que saber, y retomamos un poquito lo que dijo Silvia anteriormente, es que esa recta secante va a ser una recta que une dos puntos que pertenecen a la función. El punto x, f de x, o sea el punto 2, 4, y el punto x más delta x, f de x más delta x. Entonces el punto 4, 13, ¿sí? Tenemos que trazar una recta que pase por esos dos puntos. Esa recta que acabamos de graficar de color azul es la recta secante, ¿sí? Luego nos pide que hallemos la ecuación de dicha recta. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa ecuación? Vamos a retomar los conceptos analizados en función lineal, ¿sí? Tenemos una recta, una función lineal, en donde, ¿qué necesitamos conocer? La pendiente y la ordenada del origen. Esa pendiente es la que calculamos anteriormente, que es la tasa de variación media. Entonces, la pendiente de esa recta ya la calculamos en el punto anterior. ¿Cuánto era la pendiente de esa recta? 4,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría nosotros hacer para poder encontrar la ecuación de la recta? Encontrar el valor de B. Y para encontrar el valor de B necesitamos utilizar un punto que pertenezca a esa recta, que puede ser el 2,4 o puede ser el 4,13, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿para qué? Para poder encontrar el valor de B, que es lo que nos está faltando para poder armar la ecuación de esa recta secante, ¿sí? Entonces, la pendiente de esa recta secante, dijimos, como dijimos anteriormente,
es 4,5. Cuando la calculamos recién, cuando nos pedía esa tasa de variación media, que es la pendiente de la recta secante, ¿sí? Que ya lo tendríamos en este punto como dato. ¿Y qué punto reemplazamos nosotros acá? 4, f de 4. Entonces tenemos que x vale 4 y f de 4 vale 13, ¿sí? Despejamos b y es menos 5. Entonces la recta secante es 4,5x menos 5. Esa es la ecuación de la recta secante, ¿sí? ¿Se entendió cómo calculamos la tasa de variación media y qué información nos brinda? ¿Se dan cuenta cómo es la pendiente? No sé si se llega a ver acá abajo. ¿Sí? Lo último, Lucre, lo de la tasa de variación media, eso no se ve. Sale cortado. A ver si lo puedo agrandar acá. ¿Ahí? Perdón. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Que tenemos la tasa de variación media en ese intervalo, no se olviden que lo calculamos para el intervalo 2, 4, ¿sí? Que es la pendiente de la recta secante. El punto que utilizamos, esto que dice acá, es el punto que utilizamos nosotros para calcular la ecuación, pero ustedes pueden utilizar el otro, el 2, 4, que son los puntos conocidos. ¿Sí? No sé si tienen duda de esto o podemos seguir. Bien, entonces, en esta segunda parte nos pide que calculemos la pendiente de la recta tangente y que interpretemos el resultado y luego que hallemos la ecuación de esa recta tangente. Entonces, para encontrar la pendiente de esa recta tangente, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Vamos a buscar, como hacemos siempre, otra vez volvemos al mismo punto. Tenemos que la recta tangente es una recta y vamos a utilizar también la función lineal para calcularla. Entonces, lo que voy a buscar es buscar esos dos puntos que son pertenecientes a la gráfica de la recta. El 2, 4 es el primer punto y el segundo es el 4, 6. Con esos datos nosotros podemos realizar el cálculo de la pendiente, ¿sí? Fíjense que el cambio que se produce en Y es 6 menos 4 y el cambio que se produce en X es 4 menos 2, ¿sí? Entonces la pendiente es 1. No sé si se llega a ver acá abajo. No, se ¿Sí? ve solamente el 6 menos 4, A ver, dame un segundito. pero No sé el 4 menos 2 no se ve. Ahí vamos, ¿sí? Ahí sí ¿Se se ve entiende? perfecto. El incremento en Y dividido el incremento en X. Entonces, una vez que nosotros encontramos la pendiente de esa recta tangente, en realidad también decimos que ¿quién es? La tasa de variación instantánea. Es decir, la pendiente de esa recta tangente nos va a medir el cambio instantáneo en el punto sin incrementar en el x igual a x sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, la pendiente de la recta tangente va a ser positiva porque es 1, es mayor que 0, y nos mide el cambio instantáneo de esa función en ese punto x igual a 2. ¿Sí? Después, para hallar la ecuación de esa recta tangente, fíjense que acá lo que hicimos es calcular la pendiente de esa recta. Es decir, si nos hubiese pedido también calcule la tasa de variación instantánea, sería calcular exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que para calcular la ecuación de esa recta tangente, volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente para calcular la ecuación de la recta secante. Utilizamos la forma pendiente intersección de la recta, ¿sí? En donde, ¿qué datos conocidos tengo? Tengo un dato conocido que es la pendiente, que la calculamos recién, y algún punto, cualquiera de los dos puntos, es función de esa recta para poder encontrar la recta de la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Entonces, si despejamos el valor de B, ¿sí? Hay preguntas, dice, ¿cómo sabemos que el punto es 4, 6? ¿Por qué para la tangente se usa el 4, 6? Bien, porque fíjense que en realidad ese punto lo da como dato en el enunciado, ¿sí? Si ustedes no tuvieran ese dato, no podrían, o sea, no podrían calcular la ecuación de la recta tangente. En este caso les pide
porque en realidad para calcular la pendiente voy a necesitar, en este caso, por los datos que tengo, los 2 puntos de esa recta, ¿sí? Para poder encontrar la pendiente. Pero eso es porque sabemos que es 4,6 porque lo tienen como dato, ¿sí? Creo que está en el enunciado, no sé si podemos corroborar, pero está igual, ¿sí? O sea, por más que yo no tenga, supónganse que no tengo en el ejercicio, en el enunciado explícitamente cuáles son los puntos, yo los puedo obtener. Si a mí me dice, por ejemplo, que yo calcule todos estos datos, ¿sí? Lo que me está pidiendo con el punto, ¿sí? Desde el 2 al 4, yo para saber qué valor de imagen le corresponde a cada punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este 4, ¿sí? Me paro acá donde está el 4 y lo proyecto hacia arriba hasta que toque la recta, ¿sí? O sea, en esta recta tangente, si yo lo proyecto al 4, veo aquí que en este punto, que es donde toca a la recta, le corresponde la imagen 6, ¿sí? Y si yo sigo proyectándose arriba hacia la función w de x, veo, ¿sí? Fíjense que toca en ese punto y la imagen que le corresponde, ¿sí? Es 13. Por eso, en el primer cálculo usaron el 2,4 y el 4,13, y ahora para la recta tangente, que es esta que está acá con azul, vamos a usar el 2,4 porque pertenece a la misma función, pero ahora el 4, la imagen que le corresponde es el 6. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Sale lucro entonces. Bien, y luego vamos a reemplazar ese punto, ¿sí? En la ecuación para poder encontrar el valor de B. Despejamos y encontramos el valor de B, ¿sí? Y nos queda que la ecuación de la recta tangente es x más 2, ¿sí? Ahora vamos a ver en la actividad 5, eso que ustedes tienen dudas, cómo encuentro la pendiente de la recta tangente sin esos 2 puntos o sin la gráfica, ¿sí?